Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se conozca cómo aplican los derechos y deberes frente a las particularidades de esta forma de tecnología, de esta tecnología, de la inteligencia artificial, de la IA. Y desde este enfoque, la gente tiene claridad sobre cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial. A la vez, esto aclara cómo existe la regulación de la inteligencia artificial, es decir, cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y, en definitiva, cómo existen los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes y, en definitiva, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la inteligencia artificial, porque los principios generales del derecho definen los derechos y deberes, definen cómo existen los derechos y deberes, definen cómo aplican los derechos y deberes. Entonces hay que conocer y aplicar el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho y así se conoce cómo aplican los derechos y deberes y frente a este tema se conoce entonces cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré por qué no se trata de la aplicación de lo definido en el derecho ante su incumplimiento, en relación con su incumplimiento, en relación con el incumplimiento del derecho, es decir, ¿por qué no se trata de aplicar el derecho cuando se incumple con él, cuando se incumple con el derecho, cuando se ha dejado de gozar de un derecho y por ende de cumplir con un deber, sino eh, se trata es del ideal jurídico, del deber ser jurídico, es decir, del cumplimiento del derecho, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, de que se ejerzan los derechos y deberes, de la aplicación de los derechos y deberes, del cumplimiento del derecho. Se trata de que cada quien goce de sus derechos y cumpla con sus deberes en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente relacionado con el derecho, es decir, en cada ambiente en el cual apliquen derechos y deberes y por ende dichos deberes y derechos deben ser efectivos, deben ser efectivos. Por eso se trata de hacer la relación jurídica válida jurídicamente, es decir, de hacer que en cada situación de estas, en cada ambiente relacionado con el derecho, en cada ambiente en el cual se deba cumplir con el derecho, se cumpla con él. Se trata de hacer la relación jurídica válida jurídicamente en el sentido en el que se trata de que cada quien, de que cada ser humano existente en cada relación jurídica cumpla con el derecho, es decir, aplique los derechos y deberes, aplique lo definido en el todo el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique ello. Es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el todo de lo definido en él, el todo de lo definido en el todo del derecho. Es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Es decir, con base en la forma en la cual cada quien deba ejercer sus derechos y deberes. Y por eso se trata del bienestar, del bien, de la existencia del bien. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, se trata de hacer la inteligencia artificial buena, de la inteligencia artificial que hace bienestar, que haga bienestar, que logre bienestar, de la inteligencia artificial basada en la bondad, es decir, basada en la diligencia humana, en la diligencia jurídica, es decir, en la validez jurídica, es decir, en el cumplimiento del derecho, es decir, basada en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, se trata de hacer la inteligencia artificial que exista de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma que coincida con la forma en la cual el todo de lo definido en el todo del derecho le aplique a esta clase de producto, aplique en relación con esta clase de producto, a la medida y la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial en la respectiva relación jurídica donde se incluye, donde está involucrada, donde está incluida. Es decir, a la medida y la forma en la cual el derecho le aplique a la respectiva relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Entonces se trata es de que cada quien actúe bien frente a la inteligencia artificial, de que cada quien sea diligente jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, es decir, de que cada quien cumpla con el derecho, es decir, aplique los derechos y deberes con base en la forma en la cual el derecho le aplique a cada quien, lo definido en el derecho le aplique a cada quien, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes frente a cada inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica que involucre una inteligencia artificial. Entonces, el incumplimiento del derecho no es el enfoque central del derecho, es decir, no es el campo de acción principal, no es la razón
de existencia principal, no es la razón de la existencia principal, no es la razón de existir principal del derecho. Por el contrario, excepcionalmente el derecho aplica ante su incumplimiento, cuando se ha incumplido con lo definido en él, cuando se incumple con el derecho, cuando se dejan de gozar los derechos y cumplir los deberes. Pero la regla general, el deber ser jurídico, el ideal del derecho, el ideal jurídico, el bien existe es con el cumplimiento del derecho, es decir, el deber ser jurídico es cumplir con el derecho. El ideal del derecho es que se cumpla con lo definido en él, es que se cumpla con él, es que se apliquen los derechos y deberes, porque se trata de la existencia del bien, del bienestar, y por eso se trata es de la inteligencia artificial buena, de hacer la inteligencia artificial buena, de hacer que la inteligencia artificial exista bien, y por eso se trata de conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial para que se conozca cómo existe la inteligencia artificial buena, cómo hacer la inteligencia artificial bien en general, para que se conozca cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial. Y esto en concreto significa conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y esto solo se logra, solo se puede hacer, solo se puede lograr, solo existe cuando se conoce lo definido en los principios generales del derecho, cuando se conoce lo definido en el todo de los principios generales del derecho, porque los principios generales del derecho, los principios del derecho, los principios jurídicos, los principios generales del derecho definen los derechos y deberes, definen, indican cómo existen los derechos y deberes, y por eso cuando se conoce ello y se aplica esto, es decir, cuando se conoce y aplica lo definido en el todo de los principios generales del derecho, se conoce cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y por ende se sabe cómo existe la inteligencia artificial buena y en general cómo hacer las cosas bien, cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial. Y por eso es que en Juridia hacemos formación jurídica, enseñamos sobre los principios generales del derecho, propiamente enseñamos los principios generales del derecho, los principios jurídicos, los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón, cuando se conoce ello, se conoce con claridad, de una manera directa, clara, simple, completa, rigurosa, efectiva. Es decir, se aprende cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos, conozcan nuestros contenidos, reciban nuestros contenidos sobre los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial y así conozcan cómo aplican los derechos y deberes frente a esta tecnología, frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, es decir, y conozcan el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, el deber ser jurídico en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que conozcan cómo existe el bien, el bienestar, la bondad frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Hasta luego.